Recording is on. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jonathan González, soy responsable del Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Los Oyates de Huanusco, y estoy muy feliz y muy complacido de iniciar hoy formalmente el ciclo de charlas por el prefestejo del casi 2023, en el que cumplimos 10 años de vida en nuestro querido plantel de Los Oyates. Para festejar este acontecimiento tan importante, tan relevante para nosotros, a nombre también de mis compañeros Francisco Javier Enrique Sandoval y Mariela España González, doy inicio al ciclo de charlas de esta conmemoración. Estoy muy feliz de tener el día de hoy a dos invitados muy especiales, quienes además de ser invitados y grandes profesionistas y personas, son buenos amigos personales míos. Y vamos a dar inicio entonces, primero con la charla Decir con y sin palabras, periodismo y fotoperiodismo. Para esto quiero presentar a mis dos amigos, a Osvaldo Iván Martínez González. Él es fotoperiodista con una enorme experiencia en este trabajo profesional. Actualmente él trabaja en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART, y tiene una amplia carrera como tal. Estoy convencido que es una persona muy profesional en su trabajo, dedicado a su familia y totalmente convencido de que su labor es una cosa muy importante. Tenemos también el día de hoy a Alan de León Montellano. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una formación también como fotógrafo y una amplia experiencia tanto nacional como local en medios de comunicación, ambos, Osvaldo y Alan, de medios impresos y de medios virtuales. Alan actualmente trabaja para TV Azteca y es uno de los reporteros más activos en el ámbito de la televisión local. Les agradezco, Osvaldo, Alan, su haber aceptado esta invitación. Estoy muy feliz de que estén el día de hoy compartiendo con mis alumnos y con todas las demás juventudes y todos los demás estudiantes que nos acompañan de Telebachillerato Comunitario en el Estado y de todas las demás escuelas invitadas. Les agradezco mucho, Osvaldo, Alan, y bueno, nos gustaría escucharlos presentarse. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. Les saluda, ahora como ya nos mencionó, Jonathan González, un gran amigo, una buena persona y a quien conozco desde muchos años. Pues gracias por sus minutos que vamos a estar compartiendo y pues soy Osvaldo Martínez. Gracias. Alan. Muchas gracias, Jonathan. Un saludo, muy buenos días a todos. Un saludo a todos los jóvenes estudiantes que ya están a punto de pasar a su siguiente etapa. Muchas gracias por el espacio. Esperamos que pues, la experiencia que uno ha adquirido a través de estos años en el ámbito periodístico les pueda servir mucho también para que ustedes tengan un panorama tal vez más grande de lo que sigue ya ahora en su carrera, en el ámbito profesional, ¿no? Más que nada. Y pues muchísimas gracias. Estamos listos para platicar un poco con todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a pasar directamente a las charlas. Aquí estamos hablando de compartir experiencias con jóvenes que están cursando su formación, su educación media superior, es decir, su preparatoria. Como muy bien lo mencionas, Alan, son jóvenes que algunos ya están muy cerca a la preparación profesional y otros están apenas iniciando estos primeros 3 años que equivalen a un cambio muy importante en su formación académica. El motivo de estas charlas es que ustedes nos permitan conocer desde el aspecto disciplinario, desde su propia formación y desde su propia experiencia profesional, qué es y qué significa ser periodista, qué significa ser fotoperiodista, en qué consiste, cuáles son las características
que a ustedes les parecen más relevantes y que a veces no nos las enseñan en la escuela. Entonces, este espacio es para ustedes, este espacio es para que ustedes expresen lo que ustedes consideran que es importante decir, que los chavos es importante que conozcan, y vamos a detonar nuestra charla con una pregunta muy interesante, y es, ustedes, lo que hacen, ¿qué es y para qué sirve? Primero, esa pregunta, ¿qué es y para qué sirve? Me gustaría que comenzáramos con la respuesta de Alan compartiéndonos estas preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que el periodismo para mí es algo que en lo personal se ha convertido ya parte de mi vida. ¿Y qué es el periodismo? Pues yo creo, más allá de dar un término exacto de lo que viene siendo el periodismo, yo creo que es la manera de contar algo que en muchas ocasiones la gente no quiere que se sepa, ¿no? ¿Y de cuál gente estamos hablando? A veces estamos hablando de gente poderosa, política, de gente poderosa en otros ámbitos, que no quieren que se den a conocer cosas que al final de cuentas un periodista termina dándolas a conocer, y que en muchas ocasiones pasa a ser parte de la historia. Y yo creo que es algo de lo que más me ha apasionado a mí en el periodismo, es de que somos parte, terminamos siendo parte de una cobertura que va a terminar siendo parte de la historia, en este caso en lo local de Zacatecas, ¿no? Y como tú ya comentabas, la oportunidad que hemos tenido, que he tenido de manera personal en hacer nota corresponsal, por así decirlo, en hacer nota nacional, y que actualmente Zacatecas se ha convertido en nota nacional, sobre todo en el tema de inseguridad, que me imagino que todos, es algo que todos bien lo saben, ¿no? Ustedes jóvenes estudiantes también me imagino que saben por lo que estamos pasando actualmente aquí en Zacatecas, y son estos los temas precisamente que muchas veces no se dan a conocer, y que si uno como periodista no fuera a cubrirlos, estamos hablando por ejemplo de un muerto, eh, si uno no fuera a cubrir un asesinato, un ejemplo, un asesinato, ¿no? Un hecho de violencia, un asesinato en alguna comunidad, en algún municipio, si nosotros no lo cubrimos, nadie se va a dar cuenta de qué fue lo que pasó, de qué es lo que está pasando, de qué nos estamos envolviendo este clima de inseguridad aquí en Zacatecas. Si no existieran los periodistas, no habría este tipo de notas, y solamente se daría a conocer lo que el gobierno, por así decirlo, quiere que se sepa, ¿no? Que son unas personas que actúan conforme a derecho, conforme a las leyes, pero que al final de cuentas sabemos que pues que en muchas ocasiones el periodismo no siempre es crítico, por así decirlo, pero que de manera personal es eso, ¿no? Así a grandes rasgos, el periodismo es dar a conocer en sí en noticias que muchas veces mucha gente no quiere que se sepan. Y esto yo creo que ahí es donde radica la importancia del periodismo, ¿no? Así a grandes rasgos, Jonathan. Claro. Bueno, me parece que tu reflexión en torno a la labor del periodista es muy importante y muy interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos sumergidos actualmente y que, como bien dices, no es ajeno a los jóvenes. Me parece que la dimensión ética del periodista es tan importante como la dimensión informativa, en el sentido de que el periodista no nada más transmite información, sino que al mismo tiempo se involucra de una manera activa en cuál es la manera en la que esa información se difunde. Entonces, la dimensión ética de hacer esa labor es muy importante porque los medios masivos de comunicación siempre han tenido ese hilo delgado entre fronteras de lo ético y de lo no ético, ¿no? Como tú lo mismo lo comentas, pero creo que en este sentido la labor de los periodistas que están reflexionando en la misma tesitura en la que lo haces tú, pues es lo que hace falta, es lo que hace falta para informar. Y de hecho, quienes están pensando como tú actualmente, pues están muy vulnerados. La realidad es que están muy vulnerados, y el periodismo y los periodistas en la actualidad, pues ejercen un oficio, una profesión, una disciplina, un enfoque
que ya se volvió hasta peligroso. Aplaudo tu labor y aplaudo tu enfoque de tu tan profesional con el que tú trabajas, Alan. Y bueno, me gustaría también encaminar esto un poco al tema de cómo es que la imagen también cumple una labor importantísima, esencial, en esto de transmitir y de decir para qué sirve el periodismo. El fotoperiodismo, ¿podrías explicarnos qué es el fotoperiodismo, Osvaldo? Y ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el trabajo del fotoperiodista? Pues el fotoperiodismo, también a grandes rasgos, nace de la necesidad de informar con algo visual. Ya sea al inicio, pues, se informaba solamente con texto, o incluso después surge la parte del dibujo, como grabado, pero el fotoperiodismo, pues ahora sí que encapsula aquellos momentos en la imagen informativa, y eso es lo que hace el fotoperiodismo diferente a la redacción, a un video incluso, que capturas el momento exacto de lo que quieres transmitir y de lo que una foto, se dice que una foto es más de, o sea, habla por sí sola, pues, que tiene que informar tal cual, incluso un poco más que una nota, porque la tienes que ver y no la tienes que explicar, sino que tú con el fotoperiodismo, con el momento de la fotografía, tú tienes que saber lo que está aconteciendo, dar a conocer sobre la imagen, pues. Claro. Bueno, y el fotoperiodismo ya incluso ¿Puedo como aportar un tal... poco? Perdón. Adelante, adelante, no, adelante. Igual nada más Claro que sí. abonar un poquito al comentario de Osvaldo, de que al final de cuentas yo también considero que es tan importante la redacción de una nota como tan importante la imagen de la misma, ¿no? Y sobre todo ahora en la actualidad, que estamos en una era digital y que pues es imposible nada más aventar una nota redactada, pero ya cuando le metes a la redacción la imagen de lo que estás diciendo, está el punch, ¿no? O sea, la fotografía es tan importante hoy en día, con la evolución que ha tenido el periodismo, porque sí, obviamente antes solamente se hacía prensa escrita, y ya como dice Osvaldo, posteriormente se comenzó a hacer grabados y luego caricaturas, ¿no? También que son tan importantes, también una forma de chusca, ¿no? De dar a conocer una noticia que está en boga, ¿no? Y pues yo creo que sí es tan importante. Ahora, en la actualidad, la fusión de los dos, ¿no? Digo que también he tenido la oportunidad de hacer fotografía, entonces la importancia de dar a conocer la noticia, por ejemplo, yo que hago televisión actualmente, no podemos aventar una nota solamente con las imágenes si no estamos hablando en la voz off, que es lo que se redactó previamente, ¿no? Primero se redacta, posteriormente se graba lo que se redacta y se ilustra, tan importante, si no se ilustra, si nada más se graba y se dice, y no se ilustra, pues somos televisión. Y si no se ilustra con la imagen, la fotografía, el video, pues yo creo que sí pierde mucho peso. Entonces la fotografía sí vino a darle un peso enorme al periodismo, importantísimo, ¿no? Pues hoy podemos ver fotos históricas, ¿no? De muchos hechos, muchos eventos a nivel mundial, que a través de esa fotografía, como dice Osvaldo, te está diciendo todo, ¿no? Y a veces, y bueno, y viceversa, ¿no? A veces la fotografía te está explicando todo, pero si le das también el peso con la redacción, pues también se complementan de manera excelente, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que la fotografía por sí misma tiene sentido, tiene significado, pero la fotografía que tiene la función de informar no tiene esa cualidad, vamos a decirlo, digo, por supuesto yo estoy hablando desde mi ignorancia, ¿no? Porque pues yo no soy especialista como ustedes, sin embargo, puedo interpretar un poco cuál pudiera ser el significado y el sentido de una fotografía cuya intención no nada más es decorativa, sino que intenta demostrar o que intenta testimoniar algún acontecimiento, sobre todo cuando estamos hablando de un acontecimiento que pudiera ser relevante en algún contexto determinado.
El fotoperiodismo, además, a mí me viene a la mente insisto, por mi ingenuidad, con una cualidad que también tiene sus fronteras en el arte, en lo creativo, en lo bello, ¿no? También el fotoperiodismo también tiene esos matices, ese saborcito como de que el buen fotoperiodista también sabe imprimir belleza o incluso las cualidades más terribles que pudiera tener un acontecimiento o un hecho para transmitir información. Entonces, además de la cuestión técnica de la nota, pues creo que el periodismo por sí mismo tiene una función social muy importante y el periodista, pues es el que construye esos discursos. Recordemos que al periodismo se le llama el cuarto poder, ¿verdad? Sí. Porque también quien tiene el peso de la opinión, puede también de alguna manera ejercer cierto poder, ¿no? Entonces, el periodista también puede ser un canal, no vamos a romantizar todo, pero también puede ser un canal como de difusión o de transmisión de ciertas ideas con una finalidad de poder. Entonces, la conciencia ética de quien lo hace, pues es igual de relevante que su propio trabajo, ¿no? La conciencia ética de Alan, la conciencia ética de Osvaldo, es tan importante como sus fotografías, como su habilidad para fotografiar y como su habilidad para redactar y transmitir una noticia X de cualquier momento. Bueno, les agradezco mucho por esta primera parte de las preguntas. Les comento que una de las dinámicas de estas charlas consiste en que ustedes respondan a preguntas que hicieron mis alumnos, pero seguramente comparten opiniones con otros alumnos de otros planteles que nos estarán escuchando. Entonces, si me permiten, paso a hacerles estas preguntas y ustedes pues respóndanlas porque son jovencitos que pues tienen dudas y muchas de esas preguntas me las compartieron y me parecieron interesantísimas, que seguramente yo no hubiera podido hacerlas, la verdad, son muy interesantes por su perspicacia y por su sencillez. Bien, la primera pregunta la hizo Cristóbal Luna. Él es un alumno de primer semestre de la que nosotros estamos llevando a Los Oyates. No es de Los Oyates, él es de Tabasco, Zacatecas. Es un joven que está muy participativo. Llegó apenas la semana pasada, como todos los jóvenes que ingresan al semestre. Es decir, no es un joven que ya esté por salir. Y fíjense lo que les pregunta Cristóbal. Dice, ¿qué es lo más interesante que les ha pasado? A ver, aquí ustedes respondan como ustedes quieran. No sé quién quiera comenzar. Bueno, creo que dentro del fotoperiodismo, el periodismo en general, siempre estás como primera persona y eso te hace, pues eso hace muy interesante el trabajo porque siempre estás adelante de, ahora sí que estás viendo claramente lo que está pasando y eso hace muy interesante los diferentes eventos, por así decirlo. Puedes estar en un hecho delictivo, puedes estar en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, pues en muchos ámbitos, ¿no? Incluso históricos de cambios de gobierno, y lo estás presenciando en primera persona, y eso pienso que hace muy interesante nuestro trabajo, y sobre todo, pues como comentaba aquí nuestro estimado Jonathan, de plasmarlo de una forma, si no artística, sino informativa, que por ahí hay una reflexión de un buen amigo, Ricardo Reyes, que dice que hay dos tipos de fotografía, la artística y la periodística, y ni una de las dos está peleada, y coincido con él plenamente, porque pues, tú puedes de un hecho muy crudo darle ese toque para que no aparezca, o no es que se quiera maquillar nada, sino que se sienta como algo muy íntimo de ti, ¿no? Sacar esa parte creativa, y eso es lo que creo que hace muy interesante esta parte del fotoperiodismo, incluso porque, bueno, ya como también comentaba Alancito,
pues ya estamos participando, bueno, estamos trabajando ahora en la parte televisiva, en la parte de hacer televisión, y pues poco a poco ahí vamos experimentando un poco sobre todos los ámbitos del Pues gracias, es muy interesante tu respuesta, es muy interesante tu respuesta. Alan, a ver, te escuchamos. Ok. Sí, pues yo creo que es una pregunta muy amplia porque decir que es como lo más importante que nos ha pasado, yo creo también coincido con mi compañero Osvaldo, de que pues serían muchas cosas, ¿no? Pero lo principal sería que como prensa, pues tenemos, pues no es presunción, pero sí tenemos como esa oportunidad, ¿no? De conocer, por ejemplo, en un evento social al artista, estamos enfrente del artista, que mucha gente siempre está hasta atrás y uno como prensa pues va a ir a cubrir la nota. Tienes esa gran oportunidad de conocer gente importante, políticos importantes, deportistas importantes, y la oportunidad incluso de conocerlos de frente a frente, tomarse la foto, ¿no? Aprovechando que estamos ahí, a veces vamos a cubrir una conferencia de algún artista que en lo personal nos gusta y pues tenemos la oportunidad de tomarnos la fotografía del recuerdo con él. Y pues tiene muchas cosas muy padres el periodismo que en lo personal sí nos ha dejado, y yo creo que, enfocándome un poco a la pregunta, pues yo creo que eso sería como que lo más padre sería como estar dentro del medio y conocer a gente muy importante en todos los sentidos, ya sea, por ejemplo, ustedes como jóvenes, no sé qué ámbito les guste más, ¿no? La música, la política, no sé, lo social, los derechos humanos, lo que sea, pues tienen esa oportunidad, esa gran oportunidad. Si a ustedes les gusta, les llama la atención el periodismo, yo creo que ese sería uno de las bondades y los beneficios, pero pues también tiene sus contras, ¿verdad? De que a la hora que sea, pues tenemos que estar ahí listos. Por ejemplo, pues ahondamos mucho en la nota roja, que es en lo que a lo mejor tiene uno más experiencia. Y antes, cuando yo hacía fotografía, periodismo de prensa escrita, pues también, a lo mejor ahí se escucha un poco más crudo, pero también uno tiene la oportunidad de cubrir cosas muy importantes e históricas, en primera persona, como dice Osvaldo, ¿no? Estar ahí, pues recordar un evento muy fuerte que fue, quemaron un centro nocturno que se llamaba El Botanero aquí en el municipio de Guadalupe, y ese fue un evento que, pues, que sí marcó, ¿no? Y para mí, pues, estar ahí cubriéndolo, tener las fotografías, tener la evidencia de la cobertura, pues a mí, ahora sí que tenemos esa primicia de que nadie nos va a contar qué fue lo que pasó, porque nosotros estuvimos ahí presentes cuando pasó eso, ¿no? Sería más o menos así a grandes rasgos. Claro, sí, bueno, sin duda tienen un lugar privilegiado, ¿no? Porque además, desde su campo, desde su propia profesión, son cobijados, pues, por los demás ámbitos sociales, y eso les da acceso, y eso sin duda es un privilegio. Me recordaron una lectura de La Linterna Mágica, que son los diarios de Ingmar Bergman, el cineasta Ingmar Bergman, autor del Séptimo Sello, de muchas películas importantes, y él narraba, no hablaba de los periodistas, no hablaba de la fotografía ni nada, pero él narraba cómo se sintió cuando estuvo presente siendo niño en este desfile multitudinario donde Hitler dio su gran discurso, esta imagen donde él está acompañado por tantas personas, por miles de personas, y entonces llena toda una explanada con tanta gente, y él narra lo que siente como una persona que estuvo ahí en un hecho histórico, que es lo que ustedes comentan. Y sin ser una persona privilegiada, él logra expresar cómo se siente, pues entonces el periodista, al ser él sí una persona privilegiada que tiene todo ese exceso, pues sin duda debe ser algo muy interesante, ¿no? Bien, les paso la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Gilberto Martínez. Él pregunta que en qué te basas para decir que una fotografía o una nota son muy buenas. A ver, ¿en qué se basan? ¿Cuál es el criterio? Yo creo que dentro de la, bueno, hablando de, perdón, Gilberto, respondo tu pregunta, hablando sobre la fotografía,
pero una fotografía es muy buena cuando la fotografía la observas y te dice, o sea, te está dando la nota prácticamente la fotografía. Tienes que rebuscar ni de decir, se me hace que esa foto está tomada, no sé, las nubes, un paisaje o no sé, o algo, o algún evento deportivo, quizá, te lo tiene que decir claramente la fotografía, no rebuscarle prácticamente. Para mí esa sería una foto muy buena, hablando del ámbito del fotoperiodismo. Sería esta expresión de una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Una fotografía que por sí misma explica algo. Muy bien, gracias. Alan, ya sea de la fotografía o de la noticia, ¿cuándo consideras que se trata de algo muy bueno? Ok. Sí, pues yo creo que hablando para dividir un poquito y de la redacción, una nota escrita, pues yo creo que la importancia también pues radicaría en la relevancia de lo que tú estás escribiendo, de lo que tú estás hablando y la relevancia del hecho, ¿no? Yo creo que primero que nada sería la relevancia de lo que tú vas a informar. Por ejemplo, aquí en TV Azteca Zacatecas, cuando la nota es muy relevante, pues es la clásica como en el periódico, ¿no? También le dicen, pues te llevaste la nota de 8, ¿no? La nota de 8 columnas que se decía anteriormente en un periódico, ¿no? Cuando la nota es muy importante, pues la nota te lleva a otros lados, ¿eh? Es de lo que tú nos hablabas ahorita, Jonas, que hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra nota a nivel nacional e incluso internacional algunas veces por la relevancia del hecho. Pues no sé, pudiera poner un ejemplo. Por ejemplo, una nota que fue muy relevante fue cuando dejaron, me parece que fueron 12 cuerpos en la Plaza de Armas a inicios de este año. Esa fue una nota nacional e internacional y fue una nota que tuve la oportunidad de hacer un enlace directo con Javier Alatorre en Hechos Noche, que es el espacio más importante de TV Azteca. Y yo creo que va de la mano de la relevancia, no tanto de cómo la redactes. O sea, sí tiene mucha importancia, ¿no? El cómo se redacta, ¿no? Hay que respetar las reglas, el contexto, ¿no? Yo lo que he aprendido en el periodismo es que cuando tú haces una nota, pues el balazo de la nota siempre va en el primer párrafo, ¿no? No lo puedes meter al medio o al final, porque si no, no atrapas al lector. Si tu nota no le das esa relevancia y el dato duro, siempre tiene que ir el dato duro en un inicio de la nota. Entonces ahí es donde ya la gente dice, ay, cabrón, pues al inicio de la nota dice 12 cuerpos en el centro histórico de la capital, el Día de Reyes, el regalo que le dejan al gobernador, ¿no? O sea, ya le metes el balazo y dices, ay, cabrón, quiero leer la nota completa, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Entonces yo creo que serían esas dos partes, la relevancia de lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a contextualizar, cómo vas a ordenar esa nota. Yo creo que por ahí sería. Bueno, lo que pasa es que ahorita que los escucho a ustedes, definitivamente uno se da cuenta de cómo es que la experiencia ya empieza a hablar, ¿verdad? Ustedes hablan en ese sentido porque ya están totalmente empapados de la experiencia, no nada más de cómo se vive el periodismo y el fotoperiodismo, sino de cómo se hace. Entonces, me da mucho gusto que sin querer, bueno, sin querer y queriendo, sea eso el centro, el punto nodal de lo que ustedes están compartiendo con los jóvenes, ¿no? Porque aquí está reflejado mucho de la experiencia profesional. Bien, vamos a pasar a una tercera y última pregunta, y esta es de Cristal García, de quinto semestre. Ella pregunta, ¿cómo supieron que querían hacer periodismo? ¿Cómo se dieron cuenta? Échale, Baldo. Pues, no, pues es que yo creo que es algo que te llena, o sea, que realmente lo haces con mucha satisfacción y que así te pueden hablar en la madrugada o puedes ir a un evento muy temprano o lejos, lo haces ahora sí que con toda la pasión
de informar a las personas, ¿no? Pues puede ser algo que hasta parezca insignificante, qué sé yo, pero siempre es con la pasión, es lo que, más bien es lo que te llena. Eso, por eso yo supe que el periodismo era para mí. muy bien, qué chido, qué bueno. Convencimiento, voluntad, ¿no? Alan. Así es. Ok, bueno, para Cristal fue la que preguntó, ¿verdad? Cristal. Así es. Pues sí, yo platicarle así brevemente. Yo, ¿cómo terminé siendo periodista? Pues yo pudiera decirte, Cristal, que fue por coincidencia y por necesidad. Yo cuando terminé mi carrera, yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Cuando yo terminé mi carrera, yo lo que quería hacer en realidad no era periodismo, yo ni siquiera me imaginaba hacer periodismo en mi vida. Yo lo que quería hacer era video, yo quería seguir grabando videos y todavía lo hago, ¿no? Gracias a Dios estoy desempeñándome en lo que me gusta hacer, hago un poco de todo, pero yo en ese entonces llevo aproximadamente 12 años, 12, 13 años. Valdito ya tiene como 30 años, creo, pero sí, hace 12 años aproximadamente. Pues yo embaracé a mi chava, nos embarazamos los dos y pues fue la necesidad, por eso te digo que fue la necesidad de encontrar un trabajo y lo que encontré de trabajo primero, pues fue en un periódico que se llama Página 24 aquí en Zacatecas, ya tiene muchos años, es más político ese periódico y fue de esa manera que yo terminé cayendo en el periodismo. Pero como dice Valdo, yo jamás me imaginé ser periodista, pero cuando lo comencé a hacer, pues a mí fue algo que me apasionó y me llenó totalmente. Y yo creo que hoy en día no podría decir lo mismo que decía en un principio, ¿no? De que no lo hice por necesidad, ahora sí lo hago por pasión, porque me gusta. Y la verdad es que no sé si hoy en día me animaría a salirme de este ámbito, por más sufrido que sea, porque la verdad es que el periodismo es muy sufrido, ¿no? Y en muchas ocasiones y en muchos medios es mal pagado también, hay que ser realistas, ¿no? Porque hay que llevar esa línea realista también, todos los jóvenes estudiantes, pero eso no tiene por qué detenernos lo que nos apasiona, lo que nos gusta hacer, y como yo les comentaba en un principio, yo lo hice por necesidad y ahora no sé si me pudiera salir del periodismo porque es algo que se ha convertido en parte de mi vida, la verdad. Ahí fue donde conocí en los medios de comunicación también a mi novia, la que es ahora mi pareja, y pues muchas cosas bonitas que me ha dado el periodismo, muchísimas cosas. Yo creo que, si no es por exagerar, yo creo que a mí me lo ha dado todo prácticamente y he conocido muchas cosas que nunca las cambiaría si no hubiera conocido este ámbito, pero sí, yo conocí el periodismo prácticamente por necesidad. Ok, bueno, quisiera ahondar yo con una pregunta. Había dicho que ya eran las últimas, pero se me ocurre una que me parece que es muy importante. Más bien, aclaro, la pregunta no es mía. Quisiera ahondar incluyendo esa pregunta que hizo Carla Vargas. Ella es una alumna de tercer semestre y Carla pregunta algo muy importante. Dice, ¿cuánto se tarda en ejercer la carrera? O sea, la parte de, ya tocó Alan ese tema, ¿no? Pero a ver, ¿cómo está este tema desde el punto de vista profesional? ¿Hay chamba para la gente que se está preparando para estudio, para las ciencias de la comunicación, para hacer todo esto? ¿Cómo está el campo de trabajo? ¿Cómo está la dificultad y los beneficios de la retribución económica del oficio? A ver, cuéntenos. Yo creo que cada vez es más, tienes más alimentos. Iniciado, por ejemplo, pues con el fotoperiodismo y luego por la redacción, bueno, voy experimentando como y pues el video, qué sé yo, pero cada vez te exige más esta profesión y cada vez hay jóvenes más competitivos y simplemente la tecnología te va empujando a que aprendas otra cosa, la redacción, la edición, perdón, saberle el video, o sea, ahora sí que
tenemos que ser un poquito de todólogos y pues yo pienso que nunca se deja de aprender, ¿no? Entonces, Muy bien. Ok, gracias. Alan, a ver, ¿cuánto se tarda uno en ejercer la carrera? Sí, pues yo creo que en tardarse en ejercer, pues yo creo que la puedes ejercer desde que tú egresas de la carrera. Yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que aquí, como entendiendo un poco tu pregunta, lo que se tardaría uno es cuánto te tardas ya en acomodarte, ¿no? A lo mejor en un medio, porque como dice Osvaldo, a lo mejor somos una mezcla, nosotros nos tocó, incluso también a ti, Jonathan, somos una mezcla de la vieja escuela con lo que ahora es ya la tecnología, ¿no? Y sí, exactamente. Yo creo que cuánto te tardas en ejercer el periodismo depende de ti, ¿no? Como estudiante, como profesionista. Y sí, depende de los conocimientos que tú tengas. Entre más conocimientos tengas, tanto en el ámbito de la redacción, en el ámbito del conocimiento audiovisual, pues también es radio, ¿no? Nosotros no hablamos ahorita de la radio, pero pues también si estamos hablando de periodismo, también en la radio es muy importante la locución, la forma en la que uno se desenvuelve, cómo expresa a través de la voz también una nota, una noticia, no sé, un noticiero. Y yo creo que sí depende mucho hoy en día anteriormente, pues sí, que redactes bien o que entiendas más o menos cómo es una foto, porque antes era un oficio, ¿no? Ahora ya es una profesión. Y yo creo que ahora sí tienes que prepararte mucho porque los medios digitales, que existen muchos, muchísimos en Zacatecas sobre todo, y que porque es el punch ahorita, ¿no? Toda la gente que hace, ¿no? La gente, los chavos no agarran un periódico y lo van a leer, ¿no? La radio incluso también ya muchas veces, pues nada más si tienes un coche vas escuchando la radio, ya no lo escuchas en tu celular, pero tienes Facebook, tienes un chorro de redes sociales, Twitter, Instagram, donde ahí ves las noticias todos los días. Y ahorita que toco este tema también me gustaría aclarar ya para concluir de que no se dejen llevar muchas de las veces por cualquier información que tú veas en las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde radica la importancia del periodismo, ¿no? Es la diferencia de hacer una buena nota, bien sustentada, con fuentes, sabemos de lo que estamos hablando, y hay muchos medios que son solamente es información, excesiva información, que es lo que más ven los chavos. Pero si uno quiere ser más profesional, pues yo creo que tenemos que siempre buscar la fuente de lo que estamos leyendo en las redes sociales, sobre todo, que es lo que más consumimos actualmente, y ahí es donde radica, ¿no? La preparación. La preparación depende mucho del tiempo en el que tú te tardes en posicionarte en un medio, pero de que se puede, se puede. Es difícil, hay que ser realistas, es difícil hoy en día ser parte de un medio de comunicación aquí en Zacatecas. No conozco el panorama en otros estados, pero aquí en Zacatecas es difícil. Hay gente que también ha querido emprender sus propios medios digitales, lamentablemente no lo han logrado porque hay mucha competencia, pero yo les digo, entre más se preparen, más conocimientos tengan en todos los ámbitos, ahí es donde radica la rapidez o el menor tiempo en el que tú te tardes en incursionar en un medio de comunicación, el que sea. Gracias. Bueno, comentan algo muy importante, algo muy relevante, que es la dimensión ética de las noticias, ¿no? La infodemia ya es un verdadero problema. La infodemia derivada de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, que son con esto de la masividad de los medios, de la proliferación de la información visual, de la información virtual, pues también, sobre todo detonada después de la pandemia, pues sí también trajo ese problema, ¿no? De la infodemia y de la reproducción, de la hiperreproducción y de la hiperproducción masiva, descontrolada, poco cuidada, sin filtros de información, ¿verdad? Bueno, creo que primero les quiero agradecer a los dos por su tiempo, por haber estado aquí. Me llena de mucho orgullo reconocer en ustedes dos, que son amigos personales, a dos personas totalmente conscientes, totalmente profesionales y comprometidas con la labor que cada uno de ustedes hace de manera profesional. Me llena de mucho orgullo verlos
tan crecidos, tan llenos de su chamba y tan conscientes y responsables de eso, no habíamos tenido nunca la oportunidad de platicar así en este nivel, y les quiero agradecer y les quiero reconocer su trabajo de manera abierta, de manera directa, respetuosa. Los celebro, los aplaudo. Y con esto vamos a dar por cerrada esta primera charla del ciclo de charlas del prefestejo de los casi 10 años del Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Los Oyates. Y estoy muy feliz de que haya sido con Osvaldo y con Alan. Y bueno, quiero dar también un agradecimiento especial a Eric Cabrera Casillas. Él es un joven que es el primero del convenio que hemos tenido en el plantel con la Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa, para que él hiciera ya terminó su servicio, y pues ahora como parte de ese servicio, yo me atreví a pedirle su apoyo. Y Eric, te agradezco mucho este apoyo técnico. Sin ti, pues no hubiera sido posible terminar bien esta charla. Te agradezco mucho. Nuevamente les agradezco, Osvaldo, Alan, su presencia. Y bueno, quiero cederles el micrófono para cualquier cosa que tengan que decirle a los jóvenes de Los Oyates y a los jóvenes de todo el estado que los estarán escuchando. Alan, Osvaldo. Bueno, pues ya para ir, yo creo, jóvenes, que si les llama la atención ejercer el periodismo, el video, la edición, yo creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucha pasión. En eso es lo que por lo menos a mí me ha abierto un poquito aquí las puertas, pero siempre háganlo con mucha pasión y con mucha entrega. Gracias ahora sí que a Jonathan por la invitación, y esta escuela de telebachillerato comunitario, pues estamos aquí en contacto, y les dejo mi Instagram. Estoy como Valdo Martínez, y mi Facebook como Osvaldo Martínez. Por cualquier algo que quieran preguntarme con confianza, ayudar en cuanto a la fotografía, un video, estoy a sus órdenes. Gracias, Osvaldo. Alan, compártenos también después tus redes sociales también. Claro que sí. Bueno, primero agradecer también, Jonathan, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Pues un gran abrazo, mucho aprecio que te tengo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y pues también reconocer tu profesionalismo de llevar a cabo este tipo de conferencias para todos los jóvenes estudiantes. Felicidades por sus 10 años al Telebachillerato de Los Oyates, y pues gracias. Que vengan otros 10 años, ¿no? Que vengan 10 años más, que perduren. Y pues también mi Facebook es Alan de León, así, simplemente Alan de León, así me encuentran. Y en Instagram también, de León, Alan de León. Parece trabalenguas, pero si es de León, Alan de León. Y también estamos abiertos para cualquier duda que ustedes tengan, si tienen interés en desempeñarse en el periodismo más adelante de manera profesional, con mucho gusto estamos a la orden. Y yo como consejo les diría también, como periodista, mi experiencia es que si a ustedes les gusta esto, es que nunca se queden callados. O sea, siempre, si tienen una duda, siempre traten de despejar todas las dudas que tengan. En mi experiencia nos dicen que el peor periodista es el que no pregunta, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta, les llamamos, en el chacaleo, le llamamos cuando nos juntamos todos los periodistas a hacer preguntas a un funcionario. Muchos no preguntan, ¿no? ¿Y por qué no preguntan? Porque les da pena regarla en esa pregunta. Al contrario, pregunten, y si la riegan, qué bueno, porque a la próxima ya van a saber en qué la regaron y van a corregirlo y van a ir mejorándolo poco a poco. Pero nunca se queden callados, porque el periodismo de eso se trata, ¿no? De hablar, de decir las cosas, y la comunicación en general, ¿no? Las ciencias de la comunicación
Si ustedes agarran esa carrera o la carrera solamente del periodismo, ese sería mi consejo de manera profesional. Y pues muchas felicidades y sigan disfrutando y aprendiendo mucho en estas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente me despido. Soy Jonathan González. Bienvenidos a este ciclo de charlas. Agradezco nuevamente a estos dos invitados tan especiales para mí y nos vemos en la próxima sesión que versará sobre la corrección como el proceso de aprendizaje, que estará como invitado el doctor Antonio Sandoval Jasso de la Universidad Autónoma de Zacatecas el próximo 7 de septiembre en punto de las 10:30 de la mañana. Nos vemos. Muchas gracias, un abrazo para todos y que viva el rock and roll. Nos vemos.